Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación, presentó sus pruebas de descargo dentro del juicio político en su contra. Criticó el proceso que asegura se realiza por antipatías. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Mientras se producía la comparecencia en los exteriores de la Asamblea, simpatizantes de Tuárez agresivos agredieron y lanzaron proclamas. Aquí el detalle. Con pancartas y reclamos, ciudadanos intentaron ingresar a la asamblea pese a que estaba cercada. Esto se dio una hora antes de la comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Incluso simpatizantes de los consejeros agredieron a un equipo de Teleamazonas cuando intentaban llegar a la asamblea. La policía tuvo que intervenir. Mientras dentro del legislativo, Chalá, Gómez, Desintonio y Tuárez llegaron a la comisión. Tuárez fue el primero, leyó su defensa y allí cuestionó el proceso de juicio político. No existe incumplimiento alguno, señora presidenta y señores asambleístas. Por lo tanto, es infructuoso y hasta ocioso un juicio político solo por odio, venganza personal. Dijo que no tiene impedimento, pues él no es representante legal de la iglesia. En mi caso, no soy representante de una orden religiosa. Yo soy miembro de la viceprovincia de los dominicos en el Ecuador, dominicos en el mundo, pero actualmente me encuentro con una exclaustración temporal. También se refirió a la comisión que crearon para revisar la selección de los jueces constitucionales y que luego le dieron de baja. Si nunca se llegó a conformar la comisión especializada, ¿qué incumplimiento se llegó a realizar? Ninguno. Todos los legisladores de la comisión le hicieron preguntas. No es nada personal, hubiera sido importante para el país que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por usted, haya, ojalá, seguido las directrices que la normativa establece. Calificó de ocioso el trabajo de ciertos asambleístas que proponen un juicio político bajo estas causales. Yo pensaría que quien realmente está ocioso es la máxima autoridad de una función del Estado que se ha dedicado a recorrer el país ejerciendo proselitismo político. Sus palabras dicen una cosa, la actuación de afuera es muy diferente, señor Tuárez. Cuando dice que aquí se va a juzgar por antipatías, no, señor Tuárez. Aquí han tenido los señores asambleístas la oportunidad de dar pruebas de cargo y usted tiene la oportunidad de dar pruebas de descargo. La gente que está allí afuera y en todo el país tendrán sus motivos y sus razones. Mientras tanto, en los exteriores, ciudadanos continuaron gritando su apoyo al Consejo de Participación Ciudadana y llamando a una constituyente. Hasta que finalmente fueron dispersados por la policía. Ya en la comisión, luego de Tuárez, los otros consejeros también se defendieron. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Por decisión presidencial, el Consejo de Participación Ciudadana ya no tendrá representatividad internacional. El coordinador del Comité para la Institucionalización Democrática, Pablo Dávila, cree que ante la falta de competencias, el organismo debe ser eliminado. Con el decreto 828 firmado el pasado 25 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya no sea la autoridad central del país para la Convención Interamericana contra la Corrupción. En su reemplazo designó a la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia a cargo de Iván Granda, quien asumirá la representación internacional de Ecuador ante el organismo. El jurista Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, cree que es una medida acertada. Está claro que ese órgano está absolutamente deslegitimado. Con esto el Ejecutivo le da la espalda a un consejo sobre el que llueven acusaciones y al que las encuestas no respaldan. Según Sedatos, el 68,3% de la población está de acuerdo con el juicio político en contra de su titular, José Carlos Tuárez. Él, junto a los consejeros Chalá, Gómez y Desintonio, afrontan este proceso en el legislativo.
En el caso de que sean censurados, podrían ser reemplazados por los consejeros suplentes, para quienes el asambleísta Liceo Azuero tiene una advertencia. Si continúa en ese afán desestabilizador, sencillamente tendrán que seguir el mismo camino que en este caso están siguiendo sus titulares. Pablo Dávila impulsa la eliminación del organismo, pues cree que dejarlo con pocas o nulas funciones no tiene sentido. Nos cuesta $14 millones al año. ¿Qué sentido tiene presentar propuestas que pretenden solamente limitar las atribuciones del Consejo y dejar un órgano inerte que no hace nada con ese costo tan alto para las arcas fiscales? Para frenar el juicio político contra Tuárez se ha presentado un nuevo pedido de medidas cautelares. Para frenar el juicio político contra Tuárez, un tercero presentó una nueva solicitud de medidas cautelares, que fue conocida por el juez Francisco Mendoza de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil. La solicitud fue denegada, como ocurrió el 24 de junio pasado con las medidas cautelares que solicitó Tuárez ante una jueza en Ibarra. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá este miércoles el pedido de la jueza nacional Daniela Camacho sobre el levantamiento de inmunidad a la legisladora Viviana Bonilla. La Asamblea Nacional tiene en su poder el pedido de la jueza Daniela Camacho. Es este documento de 35 hojas que llegó el viernes pasado y aquí se solicita se levante la inmunidad parlamentaria a la asambleísta Viviana Bonilla, quien es investigada por el caso Sobornos 2012-2016. Un tema que se tiene que revisar. El pueblo ecuatoriano necesita que haya transparencia y de ahí viene la decisión política. Es importante que el Congreso de la República haga el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que se investigue. El Ecuador necesita un baño de verdad, toda vez que hay graves denuncias de corrupción, de sobornos, de dinero oscuro. Algunos legisladores consideran que no se debe levantar la inmunidad parlamentaria a Bonilla, pues de lo que se le acusa no fue en el ejercicio de sus funciones como asambleísta. Si ella no fue parte de la asamblea, es lo lógico que a lo mejor tenga que ver la justicia, pero yo creo que en este caso la asamblea tendrá que analizar correctamente y a lo mejor hasta abstenerse. El pedido para la asambleísta Bonilla es de una asambleísta en funciones, entonces ahí sí se tiene que actuar. La jueza también solicitó la autorización para vincular a Rafael Correa y Jorge Glass. No es necesaria esa autorización, porque de hecho dejaron de ser mandatarios hace mucho tiempo, de tal manera que es inoficioso el tema. Yo creo que la asamblea debe declarar improcedente. Estos 3 nombres son parte de la lista de 22 personas que Fiscalía busca vincular por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Según Litardo, el pleno será convocado este miércoles en la tarde para tomar una decisión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El representante de la constructora Concermín, Edgar Salas, dio su versión dentro del caso Sobornos 2012-2016, uno de los 9 convocados por Fiscalía este lunes. Daniela Valencia informa. A pesar de haber sido señalado dentro del informe verde final como uno de los aportantes para Alianza País por un monto de $300.000, el representante de la constructora Concermín, Edgar Salas, niega su vinculación. Dice que las aseveraciones con las que se lo involucran son infundadas. No tiene ningún sustento. La empresa ha cumplido siempre con los estándares y con los cánones que establece la ley. Hemos comparecido, aquí está el señor Salas, a rendir su declaración y poder aclarar estos temas que consideramos que no existe mérito para esa vinculación. Ha sido enfático en determinar que no conoce a la señora Laura Terán, que es la que maneja estos registros, y no conoce esos pagos realizados. Este lunes también tenía que rendir su versión el hermano menor de Fernando y Vinicio Alvarado, Carlos Alvarado. No obstante, inasistió a este llamado de Fiscalía. Este martes deberá hablar sobre los hechos de aportes irregulares a Alianza País la asambleísta de Revolución Ciudadana, Doris Solís. Las nuevas vinculaciones en el caso Arroz Verde empeoran la situación judicial del ex vicepresidente Jorge Glass, quien sigue sumando procesos. De la lista de 22 personas, que incluye a Correa, Glass y empresarios, hay quienes aseguran faltan nombres.
De la lista es quien más pendientes con la justicia tiene. El expresidente Rafael Correa podría sumar su proceso penal número 12 con el reciente pedido de vinculación al caso Arroz Verde o sobornos 2012-2016. Pero ¿en qué cambiaría su situación? La diferencia es que uno de los 3 delitos por el que se lo podría juzgar, cohecho, es imprescriptible. Es decir, podría ser juzgado en ausencia y de ser sentenciado no podría regresar al país. El delito quedará definido en la próxima audiencia de formulación de cargos, pues la Fiscalía podría decidir que procesará por asociación ilícita o tráfico de influencias, delitos que sí prescriben y que no pueden ser juzgados en ausencia, algo similar a lo que ocurrió en el caso Balda. En lo que se refiere al ex vicepresidente Jorge Glass, esta nueva vinculación también es determinante, pues frenaría su posible intención de en un futuro cercano verse beneficiado del régimen semiabierto con el que podría recuperar su libertad, una vez haya cumplido el 60% de su pena. Glass casi cumple con el 30%. Pero no será sencillo, pues en su contra también consta la vinculación por peculado en el caso Singue. En lo que respecta a Vinicio Alvarado y a Walter Solís por su condición de prófugos, la situación es similar a la del expresidente Correa. Y dentro de los 22 también están los 13 empresarios que serían vinculados, quienes entregaron aportes al movimiento Alianza País y recibieron contratos a cambio. Están todos menos 2. Llama la atención que no conste el nombre de Tomislav Topic y Telconet, el empresario que en otro proceso entregó los 13 millones de dólares que aparecieron en sus cuentas, supuestamente parte de sobornos, y que en esta investigación consta como quien entregó $500,000 a través de Pamela Martínez. Y una vez más, tampoco aparecen quienes han asumido la entrega de sobornos, Odebrecht o sus directivos, empresa con la que en cambio el gobierno actual negocia una reparación con la no oculta intención de poder un día volver a conseguir contratos con el Estado ecuatoriano. Precisamente ese fue el pedido que formalizó Fernando Villavicencio y César Montúfar. Pidieron a la fiscal general que solicite vincular a Carlos Vaca, su asesor Pedro Espinosa, los directivos de Odebrecht y Tomislav Topic de Telconet. Dayana Monroy, 24 horas. La empresa Odebrecht no podrá condicionar la indemnización al Estado ecuatoriano en su propósito de volver al país, según el Procurador General del Estado. Hasta el 24 de agosto, Odebrecht presentará una propuesta de reparación por la corrupción generada. Freddy Paredes informa. La empresa Odebrecht en el Ecuador empezará desde esta semana a negociar con 3 instituciones del Estado por separado y llegar a cuantificar con cada una de ellas el monto indemnizatorio para luego volver a reunirse en la Procuraduría el próximo 24 de agosto en una reunión global con el Procurador. Contraloría General del Estado, Superintendencia de Control del Poder del Mercado y Servicio de Rentas Internas. Entonces ya contaremos con insumos concretos para la reunión del 24 de agosto. Luego de establecer independientemente con cada una de las instituciones del Estado el monto a indemnizar, entrarán a cuantificar los daños inmateriales causados al Estado ecuatoriano. Común de los ecuatorianos piensa que todos los gobernantes, todas las autoridades son ladronas, piensa que todas las empresas son corruptoras. Entonces cunde la desmoralización, cunde el mal ejemplo, ese es un daño gravísimo que no puede ser cuantificado objetivamente, pero que probablemente una vez determinado el daño material pueda ser ese el marco de referencia para la determinación del monto de daño inmaterial. Eso sí, el Procurador General Íñigo Salvador aclaró que no aceptará el Estado ninguna condicionante por parte de la empresa Odebrecht para volver a trabajar en nuestro país. La compañía Odebrecht jamás podrá imponer como condición para el pago de la indemnización el que el Estado ecuatoriano la vuelva a contratar. No estoy descartando por completo la posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano, pero cumplidas ciertas condiciones. Estas declaraciones las ofreció el Procurador General del Estado luego de participar en un acto académico patrocinado por el IAEN y el Banco Interamericano de Desarrollo. Más noticias. Tras 7 días de huelga de hambre de maestros jubilados, el ministro de Economía entregó algunas propuestas para solucionar el pago de las compensaciones jubilares. Belén Merizaldo informa.
de 4 horas duró la reunión que mantuvieron los representantes de los maestros jubilados con el ministro de Finanzas, el presidente de la Asamblea Nacional y también con el presidente de la Comisión Ocasional para Jubilados, con el objetivo de encontrar una solución a la deuda que mantiene el gobierno con este sector por concepto de compensaciones. El tema está en prorratear, ¿sí?, a pagos mensuales un bono de incentivo jubilar. Es decir, si tenemos un bono de $50.000 para un jubilado, eso se empezará a pagar en agosto el 25%, en septiembre el 25%, en octubre y en noviembre. Este pago prorrateado será únicamente para aquellos jubilados que se encuentren dentro del grupo de priorizados. Es decir, más de 70 años con discapacidad o enfermedades catastróficas. Y esta no sería la única solución, también se plantea una reforma legal para poder financiar la deuda. Una posible contribución por una sola vez de parte de la ciudadanía. Castañer finalmente aclaró que el pago de las compensaciones no es únicamente para los maestros jubilados, sino para todos los ex servidores que se acogieron a este bono de incentivo jubilar. Estados Unidos acusó a los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido del delito de lavado de activos por más de $350 millones. Pulido fue accionista de la empresa ecuatoriana Fondo Global de construcción, junto con Luis Sánchez Llanes, hermano de un ex guardaespaldas de Rafael Correa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido de un posible lavado de activos a través del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre. De acuerdo con el documento publicado en la página web del Departamento de Justicia, Alex Naim Saab Morán, de 47 años, y Álvaro Pulido Vargas, de 55, habrían aprovechado del tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano para obtener dólares a una tasa más favorable. La acusación también alega y busca la pérdida de más de $350 millones, que representa el monto de los fondos involucrados. La justicia estadounidense declara que los imputados habrían presentado documentos de importaciones falsas de bienes que nunca ingresaron a Venezuela y sobornado a funcionarios del gobierno para que aprobaran esos papeles. El esquema se habría formado a partir de un contrato público que Saab y Pulido obtuvieron en noviembre de 2011 para construir viviendas sociales en Venezuela. El nombre de Álvaro Pulido no es nuevo en Ecuador. Pulido fue accionista de la empresa local Fondo Global de construcción, junto con el venezolano Luis Sánchez Llanes, hermano de un ex guardaespaldas de Rafael Correa. La empresa se dedicaba a la elaboración de los paneles con los que se construirían viviendas sociales en Venezuela. Recibió $159,8 millones provenientes de ese país, pero exportó apenas 3,1 millones. Estas transacciones se realizaron a través del sistema Sucre. La Fiscalía en un inicio lo señaló por el delito de lavado de activos, pero luego desestimó las acusaciones y la justicia lo sobreseyó. Joana Ramos, 24 horas. El ex asesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, detenido en Estados Unidos, contaba con 5 poderes otorgados por la gerencia de la petrolera, 4 de ellos relacionados con sus actividades dentro del proceso de liquidación de la refinería del Pacífico. Con este documento notarizado el pasado 25 de junio, el gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, procede a revocar los poderes que le fueron otorgados a su asesor Raúl de la Torre, hoy detenido en Miami. Entre el 13 de febrero y el 22 de marzo de 2019, Flores dio 5 poderes especiales a Raúl de la Torre. El primero, para asistir y participar en representación de Petroecuador como accionista de la refinería del Pacífico en una junta general. Posteriormente, Flores autorizó a De la Torre para que, en su nombre, suscriba todo documento público o privado que sea necesario dentro del proceso de liquidación de la refinería del Pacífico. Además, se le permitió asistir a las juntas extraordinarias de accionistas para tratar diversos temas relacionados con la empresa. Y que pueda colocar a nombre de Petroecuador una denuncia en la Fiscalía General por las irregularidades detectadas en la administración de la compañía. Pero más allá de sus funciones como apoderado especial de Petroecuador en el proceso de liquidación de la refinería del Pacífico, a De la Torre se le pidió que comparezca e intervenga en un proceso de mediación entre la petrolera y un consorcio, quienes tratarían la ejecución de un contrato para el sistema contra incendios del poliducto Esmeraldas Quito y la estación de bombeo Ambato. De la Torre se desempeñó como asesor de la gerencia general en 2 periodos. El primero entre octubre de 2016 y junio de 2017,
y el segundo de agosto de 2018 a junio de 2019. El 14 de ese mes fue detenido en Miami, Estados Unidos, con $250.000 en efectivo cuya procedencia no pudo justificar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La policía investiga la procedencia de la 1,5 toneladas de droga que fue decomisada el sábado en Balsar, provincia del Guayas. El alcaloide, que se encontraba escondido en tablones de madera y que iba a ser enviado a Europa y Estados Unidos, está valorado en $71 millones. En medio de madera de roble, los agentes de la UIAN encontraron los bloques de droga. A esto se llegó mediante una investigación que duró 6 meses. Los oficiales allanaron el inmueble ubicado en el centro de Balsar, provincia del Guayas, donde se procedió a encontrar 1.498 kilos de clorhidrato de cocaína. La operación denominada Victoria 33 permitió decomisar 1,5 toneladas de cocaína pura. La sustancia estaba bien camuflada en la madera. Los policías intervinieron en la casa que tenía como fachada un taller de ebanistería. En el lugar detuvieron a 5 sujetos, 2 ecuatorianos y 3 venezolanos. Que tenía como finalidad el acopio de sustancias estupefacientes para posterior la contaminación de contenedores. Los apresados fueron sorprendidos cuando embalaban los ladrillos de la sustancia ilícita. Estos podrían obtener una sentencia de 10 a 13 años. La 1,5 toneladas de cocaína iba a ser enviada a Estados Unidos y a Europa mediante una embarcación que pretendía salir desde aquí del puerto marítimo de Guayaquil. Esta 1,5 toneladas de droga llegaría a un valor de $70.937.950. Para la policía, este sería el decomiso más grande durante el 2019. Se investiga a los propietarios del inmueble, quienes habían alquilado el lugar a una empresa que se encarga a la exportación de madera. Se presume que esta compañía habría enviado droga al exterior en años anteriores. Paul Tutibén, 24 horas. Después de 7 días del último amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, familiares de las personas privadas de libertad se encuentran preocupadas por no saber nada de sus seres queridos porque no pueden visitarlos. Al no poder visitar a las personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, en los exteriores sus familiares se encuentran preocupados. No nos dejan pasar, es por eso que están en la rebeldía, que están encerrados. No les dan nada de comer, dice que hay una comida a las 7 de la noche. Y nos están amenazando que si seguimos informando van a tomar represalias con los señores detenidos. Cientos de familiares de las personas privadas de la libertad tienen inconvenientes con los horarios de visitas. Ahorita que me toca la visita, la sorpresa de que me dicen que todo está restringido para él. La gente viaja de muchos lugares, no solamente soy yo, viene del Oriente, viene de Guayaquil, yo vengo de Manta y yo lo que necesito y exijo solamente es visitar a mi esposo para ver en qué estado físico se encuentra. No tiene economato, no tiene ni siquiera visita, no sé nada de él. En humanidad de Dios, necesito saber de mi hijo. Ante la inquietud de posibles traslados, los familiares de los privados de la libertad solicitan información. También escuché que hay traslados, no sabemos nada de nuestros familiares. Yo estoy hace 15 días con este inconveniente, que necesito un documento y no hay solución. Ni el personal administrativo, o sea, todos hacen lo que les da la gana, ni la cabeza como el señor director no sale a dar ninguna información absolutamente de nada. Personas que están pidiendo, llorando una explicación dónde fue trasladado su esposo, su familiar, y no se la dan. Según los abogados, las visitas es un derecho que tiene un privado de la libertad. Están violando la Carta Constitucional y ojo, los privados de libertad son los que están en el grupo prioritario en la Carta Magna Constitucional. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Un enfrentamiento entre venezolanos llamó la atención de los habitantes de Baños de Agua Santa. Los extranjeros, con piedras y cuchillos, se disputan el oficio de enganchadores en la terminal terrestre. Un hecho violento se registró este fin de semana en el Cantón Baños. Con cuchillos y piedras, un grupo de venezolanos se enfrentaron en pleno centro turístico del cantón. Estamos preocupados como más de las situaciones que se dan, especialmente con ciudadanos extranjeros,
con hechos que no son únicamente responsabilidad ni del Ministerio de Interior, ni de Gobernación, ni de Policía Nacional, sino son la falta de ordenanzas municipales. El hecho se dio por disputas de territorio en la terminal terrestre. Aquí los extranjeros se realizan al enganche de los pasajeros que llegan en bus interprovincial y los abordan ofreciéndoles hoteles económicos. Sabemos que la migración es un problema a nivel de todo el país y aquí en Baños lo tenemos muy presente. Los enganchadores, que es algo que afea totalmente a las condiciones turísticas de Baños de Agua Santa y es desde donde se genera la violencia, serán combatidos frontalmente con el apoyo de la Policía Nacional. La situación violenta provocó malestar en los ciudadanos baneños, quienes se organizaron en una marcha en rechazo a la violencia. Es por eso que el señor gobernador ha convocado hoy día a todas las autoridades del Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Policía Nacional, y crear ya una línea sobre la cual todos los organismos del Estado debemos trabajar en pos de la seguridad. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. Más noticias. Las instituciones que conforman el sistema de justicia se comprometieron a erradicar la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia a través de la firma del Acuerdo Nacional 2030. Belén Merizalde informa. 342 mujeres han sido víctimas de femicidio en los últimos 5 años. 11 violaciones se producen a diario a nivel nacional y 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esas son solo parte de las cifras que llevaron a las autoridades de justicia a firmar hoy el Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a la justicia por una vida libre de violencia. Esta es una deuda pendiente que el Poder Judicial tenía con la sociedad ecuatoriana. Es una oportunidad que nos convoca a corresponsabilizarnos y movilizarnos, sobre todo para acciones concretas que tienen que ver con la prevención, la protección, la sanción para la erradicación de los ilícitos de las violencias como el abuso, el acoso sexual y los femicidios. Con este documento, las autoridades se comprometieron a generar y fortalecer la política pública y sobre todo a especializar el sistema judicial. 30 unidades judiciales especializadas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar hemos puesto en marcha. Y en lo que va del año 2019 hasta el final, entregaremos 8 unidades más. Pero sobre todo reconocieron la importancia de trabajar en el tema de la prevención. Con una convivencia pacífica y respetuosa entre ecuatorianos, por eso prevención primero. Cada caso que llega al sistema judicial significa que fallamos. Además, se comprometieron a entregar periódicamente los resultados de este acuerdo nacional.